Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero entre Amigas. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera, y el día de hoy les traigo un temazo. Y si no han escuchado sobre este tema, si lo han padecido o no lo han padecido, ni siquiera saben si lo padecen, porque a mí sí me ha pasado muchas veces, es muy importante que lo escuchen porque es una pandemia que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y en México particularmente al menos el 50% de las personas también, y estoy hablando nada más y nada menos que del estrés financiero. Dinero entre amigas. Y se preguntarán seguramente, ¿cómo que estrés financiero? ¿Qué es eso? Y el estrés financiero es algo que padecemos muchas personas y que a consecuencia de la pandemia que vivimos hace unos años se agravó todavía más porque en estudios que realizaron se dice que al menos el 33% de las personas afectó su situación económica y como les decía, en México, de acuerdo a un estudio realizado por la Conducef, al menos el 50% de las personas lo padece sin siquiera saberlo y principalmente se trata, por definición, de un padecimiento caracterizado por la angustia, la ansiedad y la presión ante las situaciones llenas de incertidumbre y sobre todo de dificultad económica que tienen que ver con temas de dinero, que no nada más nos roba energía, también nos roba tiempo. Y esto nos afecta ¿por qué? Porque estamos hablando de que esta situación financiera que nosotros estamos llevando al extremo y que nos está provocando problemas ya evidentes, nos va a deteriorar no solamente en lo económico, también en lo familiar, porque es una de las mayores dificultades que atravesamos cuando estamos pasando por una situación que se ve reflejada en nuestra familia, en cómo nos llevamos con ellos, qué nos está sucediendo y sobre todo en nuestras casas es en donde más se puede notar. Entonces, este estrés financiero puede impactar directamente en la salud de las personas, provocando temas como insomnio, depresión, alteraciones del sistema inmune, lo cual te puede llevar a otras enfermedades, problemas cardiovasculares, entre otras cosas. Y la verdad es que esta sintomatología no es menor, porque no nos damos cuenta, lo podemos confundir con alguna otra cosa. Nos puede llevar también a temas de no tener concentración, de estar cansados todo el tiempo, estar constantemente con cambios de comportamiento que nos están afectando todas nuestras relaciones y nuestra vida en general, estar muy irritables, tener apatía, tristeza, no quieres hacer nada porque te sientes completamente devastado ante la situación que estás viviendo que probablemente ni siquiera te has hecho consciente de eso. Ese es el problema. Y hay tres aspectos que nos va a afectar mucho como todas las enfermedades, pero principalmente en la familia, en el entorno social y en el contexto laboral, que es en donde más se puede llegar a ver reflejado. Y hay que tomar en cuenta que cualquier persona puede tener estrés, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que es un estrés financiero? Lo tienes que identificar por alguna de las siguientes señales y por favor tomen nota porque con esto se van a dar cuenta de si ustedes están padeciendo o no y ya les contaré mi experiencia de cómo me fue a mí con esto. Pero, por ejemplo, puedes darte cuenta que estás pidiendo dinero prestado cuando sales con tus amigos o simplemente quieres evitar planes porque no cuentas con los recursos para hacerlo. Llegas a fin de mes con el dinero justo o de quincena a quincena únicamente sabes que te va a alcanzar para lo indispensable y nada más. Piensas 24/7 en tu situación financiera. Revisas constantemente el app de banco como si eso fuera a ser un milagro de que cambie tu situación o estás esperando todo el tiempo que te paguen. Reduces tus gastos que son completamente necesarios porque ni siquiera te alcanza para cubrir eso tu dinero, te atrasas en tus pagos de créditos o servicios, gastas más de lo que tienes porque no nada más se trata de cuidar el dinero, también de repente caemos en esta situación de que únicamente estoy gastando por gastar, no somos conscientes y eso nos lleva a una situación de estrés cuando tenemos que hacer los pagos. Pagas un crédito sí y otro no, pagas tu tarjeta de crédito a medias, no la pagas o solamente te la llevas con los pagos mínimos y estas son algunas de las cosas que pueden ver, pero la verdad es que si se identificaron con mínimo 5 de estas señales es muy probable que estén padeciendo de estrés financiero. En mi caso, ¿cómo me di cuenta en el momento de que lo estaba padeciendo? Cuando yo me la pasaba viviendo de quincena a quincena por medio de la tarjeta de crédito. Es decir, no tenía el efectivo suficiente para hacer mis gastos normales y para eso tenía que usar la tarjeta. Entonces imagínense la angustia cuando iba a algún lugar, porque eso sí no lo dejaba de hacer, ¿no? Seguía gastando y seguía pensando de puedo pagar con tarjeta, pero si en algún lugar no aceptaban tarjeta, no saben la angustia que me daba porque sabía que no iba a poder pagarlo. O simplemente evitaba comprar en ciertos lugares como en el mercado, la verdura y tenía que comprarlo en el súper porque solo ahí me aceptaban tarjeta. Entonces es muy desesperante esta situación. Pero no se preocupen, ya les dije todo lo malo que puede estarnos pasando, pero realmente existen opciones para salir de aquí. Esto no tiene que ser siempre
el primer paso que tenemos que dar es hacernos conscientes de lo que estamos viviendo para poder salir de este tema, porque de lo contrario vamos a pensar que estamos viviendo un tema de estrés por el trabajo o simplemente que nos sentimos abrumados por alguna situación, pero no lo estamos relacionando con el problema original, que es el dinero. Y por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de lo que hacemos con nuestro dinero. Pero de acuerdo a una encuesta de la consultora Deloitte, 65% de las personas que revisaron este tema de la situación están preocupadas por esta incertidumbre o creen que su situación financiera va a mejorar en algún momento, pero en estos momentos no los deja ser felices. Y háganse la pregunta ustedes, ¿cuántas veces han estado preocupados por dinero o simplemente cuántas veces han vivido al día y saben lo desesperante que es no contar con los recursos simplemente para comprarte un dulce, una medicina o algo que necesitan tus hijos en el caso de que tengas familia? Es muy horrible esta situación. Así que ya que vimos el problema, ya que probablemente identificamos qué es lo que está pasando con nosotros, déjenme compartirles algunas soluciones muy rápidas, muy básicas que todos deberíamos de hacer o que al menos nosotros podemos identificar como esa posible solución a los problemas que estamos teniendo. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de qué está pasando con nuestro dinero. Y para eso ya saben que las recomendaciones de los expertos y de todas las personas que nos dedicamos a esta parte de las finanzas es hacer un presupuesto. Eso es lo primero, porque eso es lo que les va a decir en dónde se encuentran, cómo les va con su dinero, si saben en qué se les va el dinero o no, y eso es algo que tenemos que tener controlado. A veces nos cuesta mucho trabajo el saber que tenemos que hacer un registro de nuestros gastos, pero hagámoslo de manera sencilla y empecemos poco a poco si jamás lo han hecho. Hagan un presupuesto al mes. Yo lo que hacía en el caso del trabajo que tenía o en el que tengo actualmente, en donde me están pagando una vez por mes, es distribuir perfectamente los gastos que tengo que pagar en las semanas que tengo que hacerlo, porque ahí entra todo y yo sé que no voy a recibir dinero una siguiente quincena, sino que me tengo que esperar un mes para poder volver a tener esos ingresos, así que es mucho más difícil que yo me salga de ese control porque si no, no tengo dinero para hacerlo. Obviamente puedo tener ingresos adicionales, pero trato de no considerarlos para no salirme de mis gastos. Así que la recomendación es hagan al menos un presupuesto, ya sea a la quincena o al mes, para que sepan en qué se van a gastar su dinero y que sepan si les sobra o no. Así que siguiendo con estos pasos, ¿qué más tendrían que hacer? Un plan de acción. Tendrían que ponerse una meta para conocer el rumbo de la situación a la que van a llegar. Pueden comenzar por pagar una deuda, por saber cuánto deben de esa deuda de su tarjeta, por empezar a disminuir las compras innecesarias que hacen y de no adquirir más deudas hasta que se liberen de las que ya traen actualmente. Lo más importante es que ese plan de acción lo escriban, le pongan una fecha y una estrategia de cómo lo piensan realizar, porque de lo contrario se va a quedar únicamente en sueños. Como les decía, el presupuesto va a ser la herramienta que les va a ayudar a que este plan de acción se cumpla, porque con eso van a poder llevar el control de su dinero, de lo que están haciendo y sobre todo de las fechas y las maneras en las que reciben y gastan. Y créanme que eso los va a hacer muy conscientes de que la situación que les está generando el estrés probablemente es su dinero. Lo tercero que tenemos que hacer es que sí, ya vimos del plan de acción, pero ¿cómo voy a hacer el plan de acción si ni siquiera tengo identificadas mis deudas? Así que el paso básico que tienen que hacer es identificar todas sus deudas. Ya que saben qué están haciendo con su dinero, ya que saben cuál es la meta que tienen, en este caso disminuir sus deudas o pagar sus deudas, tienen que identificar cuáles son las que tienen. Tienen que analizar sus gastos, la frecuencia con las que los están haciendo, la fuente de donde provienen esos gastos o esas deudas que ustedes están teniendo, porque si los gastos que están haciendo de manera normal son los que les están acumulando para su deuda, probablemente tienen ahí que distribuir alguna acción para reducir esa parte de vivir como me pasaba a mí, con la tarjeta únicamente. Así que analicen esas deudas, hagan una lista de cuáles son las deudas que tienen, si es un préstamo, si es su hipoteca, si es la tarjeta de crédito o qué es lo que está generando eso para que ustedes lo puedan identificar y sepan el monto que tienen que pagar y ver cuál es la estrategia que tienen que seguir para cubrir esto. El siguiente es cuidar sus gastos. Ya que estamos decidiéndonos a cambiar nuestra situación financiera, no podemos seguir viviendo de la misma manera, así que tenemos que empezar a cuidar nuestros gastos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comprando realmente lo necesario. Aquí las listas les van a ayudar mucho, al menos es lo que yo hago para que cuando voy a comprar la despensa, a pesar de que se me antojen algunas otras cosas, no me salga de mi parámetro, es utilizar aplicaciones que me generan listas. Por ejemplo, yo sigo la aplicación de To Do y ahí sé
cada que me termina algo de la despensa lo anoto para que cuando vaya al súper o cuando sepa que ya me faltan algunas cosas, pida el súper por internet o vaya a comprar únicamente lo indispensable. Así que es una forma de cuidar sus gastos. También sabemos que existen cosas que no puedes controlar, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. No les digo que dejen de gastar en todo, pero sí que se vuelvan completamente conscientes de lo que están haciendo para que no tengan ningún problema de generar más deuda solamente por esos gastos que no están controlando. Así que eso les puede ayudar, cuidar sus gastos. El siguiente punto es utilizar sabiamente sus créditos. Como les digo, el hecho de que tengamos una tarjeta de crédito no quiere decir que tenemos que pagar todo con esa tarjeta o que nos tenemos que ir únicamente a esa forma de pago. Tenemos que empezar a evaluar qué es lo que tenemos actualmente. Si tenemos una tarjeta de crédito, si tenemos algún otro tipo de financiamiento para poder utilizarlo en cierto aspecto y no salirnos de ahí, es lo que tenemos que ver. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es evaluar si el objeto que vamos a adquirir con el crédito, por ejemplo, con la tarjeta, tiene una mayor vida útil al plazo del préstamo que estamos sacando. Y esto aplica, por ejemplo, en el tema de la hipoteca. Si ustedes ya tienen una hipoteca, saben que es un bien o una casa que están adquiriendo que van a tener al final del crédito y va a durarles mucho más de lo que están teniendo. Entonces no es una mala deuda siempre y cuando puedan cubrirla. Pero necesitamos saber perfectamente con qué es con lo que nos vamos a endeudar, qué es lo que de repente se nos olvida. Y esto va relacionado con el siguiente paso, que es medir nuestra capacidad de pago, porque justo les decía ahorita con la hipoteca, si nosotros la podemos pagar está perfecto, pero si nos estamos excediendo de esa capacidad de pago, quiere decir que en algún momento podemos llegar a tener el riesgo de no pagar y esto nos va a generar más estrés financiero, que lo que queremos aquí no es tanto llevar el control de nuestro dinero, que eso ya va a ser un plus y les va a ayudar mucho a mejorar su vida, sino a reducir este estrés que están viviendo por el no saber qué está sucediendo con su dinero o por no tener los recursos necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas. Así que medir nuestra capacidad de pago quiere decir que no tengamos deudas mayores a nuestros ingresos para empezar o que no sean recomendablemente mayores al 30% de lo que tenemos, porque de esta forma las podemos tener controladas. Entonces, si ustedes tienen una hipoteca, tienen un préstamo de nómina, tienen una tarjeta de crédito que está al tope, eso probablemente está disminuyendo su capacidad de pago o le está excediendo y eso les va a generar mucho estrés. Entonces, aprendamos a medirlo. Y el último paso que yo creo que nos va a dar toda la tranquilidad que necesitamos es hacer nuestro fondo de emergencia. Cuando ya nosotros nos empezamos a estabilizar en el pago de las deudas, ya sabemos hacia dónde va nuestro dinero, ya lo tenemos controlado, llevamos un presupuesto, ahora sí es el momento de empezar a ahorrar. Recuerden que empezar a ahorrar cuando tenemos muchas deudas o cuando tenemos muchos problemas no va a ser una buena solución a esto porque vamos a empezar a ahorrar dinero que a lo mejor vamos a invertir muy poco, pero los intereses de la deuda nos lo pueden comer. Entonces, antes de que empieces una estrategia de ahorro agresiva, empieza por pagar todas tus deudas o tenerlas al menos controladas. Así que, ya que pasamos de este punto, empezamos a hacer nuestro fondo de emergencia, que esto tiene que cubrir al menos de 3 a 6 meses de nuestros gastos necesarios o completamente indispensables. Así que hagamos una lista, ya que tenemos nuestros presupuestos y todo lo que estamos revisando de estrategias. ¿Cuáles son esos gastos que sí necesitamos en nuestra vida? ¿Cuál es el monto mensual que necesitamos de cada uno? Y empecemos a ahorrar la cantidad equivalente a al menos 3 o 6 meses. Así que si ya tienen alguna emergencia de hacer una reparación en su casa o simplemente el que los llegan a correr de su trabajo, porque es algo que también llega a pasar, pues ya saben que tienen ese colchón para evitar problemas de endeudarse nuevamente y poder sobrevivir con eso. Así que es muy importante que lo hagamos. Ahora, yo sé que probablemente estoy hablando mucho y le estoy diciendo como algo que es muy fácil de resolver en 7 pasos y la verdad es que no. Lo más importante de todo esto es entender que nosotros podemos cuidar nuestra salud cuando somos conscientes de lo que hacemos con nuestro dinero, porque el dinero es una gran fuente de felicidad, pero también es una gran fuente de estrés como lo estamos viendo ahorita. Así que necesitamos estar sanos para poder tener la vida que queremos o simplemente para no generarnos más problemas. Así que cuidar nuestra salud y nuestro bienestar y sobre todo el de nuestros seres queridos es más importante que nada. Así que evitar toda esta cadena que nos está llevando a tener efectos negativos en nuestra economía y sobre todo que está repercutiendo en nuestra salud es algo que sí tenemos que arreglar de la manera más pronto posible que podamos, porque si no nos vamos a llevar a una enfermedad más grave solamente por estar viviendo en el constante estrés, que es de las peores cosas que podemos hacer. Créanme, yo soy una persona muy estresada y es horrible porque lo ves reflejado en tu piel, en tu alimentación, en tu salud, en tu sueño, y no hay nada peor que vivir enojado todo el tiempo porque no sabes qué está pasando, ese es mi caso como reflejo del estrés. Así que
podamos empezar a cuidar nuestra salud financiera y eso va a repercutir en nuestra salud física, mental y todo lo que tengamos que ver con nuestro cuerpo, así que hagámoslo, empecemos a tomar pasos para hacerlo. Recuerden que probablemente estos consejos les puedan ayudar a cambiar sus hábitos de consumo, a planear mejor sus gastos o simplemente ser conscientes de lo que están haciendo con su dinero, así que no lo tiren a la basura, es algo que deberíamos de entender todos y sobre todo, además de sentirnos más relajados, nos va a ayudar por completo el tener controladas nuestras finanzas. ¿Qué les parece este tema? La verdad es que a mí me encanta, podría estar hablando de esto, me encantaría conocer si ustedes lo han padecido, si no sabían que lo padecían o qué hicieron para salir del tema del estrés financiero. También estaré encantada de leer sus respuestas sobre este episodio y sobre los temas que quieran saber en las redes sociales que tengo. Ya saben que son Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como Dinero Entre Amigas. Voy a estar encantada de estar platicando con ustedes y nos vemos muy pronto para el siguiente episodio porque les voy a traer un tema igual de interesante. Así que nos vemos pronto. Dinero entre amigas.